¿ya? No, entonces me gustaría trabajar harto ejercicio. Y yo les dejé también unas dos preguntas, ¿no es cierto? Para que los desarrollaran. Ustedes la hicieron, que fueron la pregunta 8 y 9 me parece. Yo sí, profe. Ya, perfecto. ¿Y los demás? Ya. ¿Hicieron el ejercicio 8 y 9, chiquillos, no? Sí, respondieron 8 personas al foro, pero somos un porcentaje muy bajo del curso por diferentes problemas. Bueno, a ver, como les comentaba en el mail del fin de semana, les indiqué que esta semana se dará el comienzo al cuestionario número 1, ¿ya? Entonces estoy bastante preocupado porque si no han trabajado, eh, no nos va a ir muy bien, ¿ya? Entonces me gustaría en ese sentido aprovechar este tiempo para desarrollar ejercicio. Y después del cuestionario número 1, la semana siguiente viene la prueba, ¿correcto? Por lo tanto, con respecto a la prueba, les voy a compartir una imagen de que he subido una guía de resumen, ¿correcto? No sé si lo están viendo ahora, sí, ya. Ya. Aquí estamos en nuestro curso, ¿no es cierto? Y dice guías, ¿ya? Eh, tenemos la guía resumen 1, que esa guía es de preparación para la prueba, el cuestionario, ¿correcto? Pero principalmente la prueba. Entonces, ¿cuál es su misión? Estudiar esta guía, ¿ya? Y vamos a tratar de desarrollar los ejercicios que tengan dudas en clase. ¿Perfecto? Entonces, repito, esta guía estará en la carpeta guías, ¿ya? Hacen clic y guía resumen. Y aquí también subí eh, las soluciones de la guía 1. ¿Perfecto? De toda la materia 1, ¿se acuerdan que vimos algunos ejercicios, ¿no es cierto? Aquí, bueno, aquí están todos los resultados. Entonces pueden comparar los resultados que obtuvieron con los oficiales. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya. Entonces revisemos el ejercicio 8 y 9, ¿ya? Porque no son tan fáciles. Entonces, ¿quién dijo que lo había hecho? Cristóbal, ya.
¿Y los demás lo hicieron? ¿Ninguno más? Entonces, Cristóbal, ¿te gustaría explicar el ejercicio 8? ¿O prefieren que yo lo haga? Profe, igual podría hacer usted Ya, para ver los resultados. ya dice. La distribución de gastos de Ana durante el mes de marzo es la siguiente. ¿Alcanzan? ¿Se ve bien? ¿Sí? Arriendo medio del sueldo mensual. Pago de universidad un sexto del sueldo mensual. Cuentas básicas un noveno del sueldo mensual. Alimentación dos novenos del sueldo mensual. El detalle de las cuentas básicas es el siguiente. Agua, 25% del gasto de cuentas básicas. O sea, en primera instancia, chiquillos, tenemos esto, ¿no es cierto? Y nos dice cuentas básicas. Y las cuentas básicas se dividen en esto. ¿Ya? Entonces, cuentas básicas dice el 25% del gasto de las cuentas, perdón, el agua, 25% de gasto de cuentas básicas, el gas, un cuarto del gasto de cuentas básicas y la luz, un medio del gasto de cuentas básicas. Primera pregunta, ¿Ana tendrá capacidad de ahorro? Entonces, ¿cómo se puede desarrollar este ejercicio? Bueno, tengo que trabajar con estas fracciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la totalidad es, ¿no es cierto?, representado con un 1 en fracciones? ¿Sí o no? Por lo tanto, tengo que ir sumando la división de los gastos. Arriendo tengo un medio, ¿ya? Pago de universidad tengo un sexto. Cuentas básicas, un noveno del sueldo. Y alimentación, dos novenos. ¿Se entiende? Se entiende que los tengo que sumar, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo lo sumo? Busco un máximo común divisor, ¿no es cierto? Y me da el resultado 18 partido en 18. Perdón, un mínimo común múltiplo. Y el resultado me da 18 partido en 18. ¿Les dio eso? Que si yo sumo todo esto, estas fracciones me da 18 partido por 18. Por lo tanto, 18 partido en 18 es 1. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Ana tendrá capacidad de ahorro? Si es que la suma de sus gastos me da 1, ¿tendrá capacidad de ahorro, no? No. No, perfecto. Entonces así se responde la primera pregunta. Entonces, Ana, ¿tendrá capacidad de ahorro? No, no tendrá capacidad de ahorro. ¿Correcto? La B dice, si el ingreso líquido en marzo fue de 427.500, 427.500, ¿cierto? ¿Cuánto pagó por arriendo y luz? ¿Cómo podría ser esta? ¿Alguna idea?
¿Alguna idea, chiquillo? O sea, Andy dice que el arriendo pagó la mitad, entonces Sí, sería la mitad del sueldo del exacto. gasto mensual y el de la luz hay que sacar en cuentas básicas. Eso no entiendo. Perfecto, ya. Sí, está súper bien lo que has dicho. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar primero? Como dice el compañero, bueno, vamos a sacar el arriendo. Arriendo, le vamos a colocar una A. Entonces el arriendo es un medio del sueldo. Y nosotros nos tenemos que acordar, chiquillos, que cuando hablamos de un medio, lo tenemos que multiplicar por un medio. ¿Y eso qué significa? Que tenemos una división, ¿no es cierto? Porque multiplico los de arriba por los de abajo y me queda esto. ¿Cuánto les da en la calculadora eso, chiquillos? Como dice Matías, del arriendo gastó 213.750. Muy bien, Matías. ¿Se fijan? ¿Correcto ahí? Ya, perfecto. Y con respecto a la luz, si nos fijamos, la luz está dentro de cuentas básicas. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar primero cuánto pagó de cuentas básicas y después dividir ese resultado por luz. ¿Se fijan? Entonces, tenemos nuevamente el sueldo, que es de 427.500 y lo multiplicamos por un noveno, que son cuentas básicas. ¿Ya? Entonces, al desarrollar esa multiplicación, ¿cuánto nos da? 47.500, ¿no? Sí, súper bien. Ya. Entonces, de cuentas básicas es 47.500. Súper bien, Matías. Entonces, la luz corresponderá a las cuentas básicas, 47.500. Y aquí nos dicen, chiquillo, la luz, un medio del gasto de cuentas básicas. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por un medio. ¿Ya? Y eso nos da 23.750. Como dice muy bien Matías. Entonces ahí estamos respondiendo a la pregunta B. ¿Cuánto pagó por arriendo, no es cierto? Nos dio 213.750. ¿Y cuánto pagó por la luz? 23.750. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Se entiende? Creo que se entiende. Ya. ¿Sí, Ricardo? Dime, Ricardo. Ya, ya, Ricardo, mira. Estamos haciendo la pregunta B, ¿no es cierto? Primero tenemos que saber que nos dicen que el sueldo de marzo fue de 427.500.
Entonces, aquí nos señalan que las cuentas básicas, ahí arribita, ¿cierto? Es un noveno del sueldo mensual. Y cuando te dicen, Ricardo, que es un noveno de algo, tú tienes que multiplicar ese algo por un noveno, ¿no es cierto? Y en este caso es un noveno del sueldo mensual. Por lo tanto, para sacar el valor de las cuentas básicas tengo que desarrollar esta multiplicación. Y nosotros sabemos, como lo vimos en la clase pasada, que las multiplicaciones se desarrollan de la siguiente forma. Multiplico lo de arriba por lo de arriba, partido por lo de abajo por lo de abajo. En ese sentido, si multiplico lo de arriba, me quedaría 427.500, ¿no es cierto? ¿Se entiende, Ricardo? Y si multiplico lo de abajo, me da 9. Entonces, finalmente, esto queda una división, ¿sí o no? Entonces tengo que desarrollar esta división en la calculadora. Entonces tengo que dividir 427.500 sobre 9. ¿Y ese resultado cuánto me da, Ricardo? Perfecto, súper bien. 47.500. Ya, ese es el gasto, ¿no es cierto?, de cuentas básicas. Y aquí, déjame borrar un poquito. Y aquí nos dice después que el detalle de las cuentas básicas, fíjate en esto, es el siguiente. ¿Cómo se subdivide el gasto de cuentas básicas? Se subdivide en agua, en gas y en luz. Pero con respecto a la luz, que es lo que nos están preguntando, dice que es un medio del gasto de cuentas básicas. Y el gasto de cuentas básicas ya lo tenemos. Es esto, 47.500. Por lo tanto nos dicen, ¿no es cierto?, que es un medio la luz de cuentas básicas. Por lo tanto, nuevamente tengo que desarrollar una multiplicación. ¿Y qué multiplicación tengo que desarrollar? Por un medio. ¿Se entiende, Ricardo? Perfecto. Entonces, al desarrollar esa multiplicación, en definitiva nosotros lo tenemos que ver como una división, ¿no es cierto? Porque el resultado va a ser una división de 47.500 dividido en 2. Y eso es 37.250. A los demás chiquillos les quedó claro. Por ejemplo, tengo Axel, ¿te quedó claro? Julia Navarrete, Pía, ¿te quedó claro? ¿Les quedó claro ese ejercicio? Me gustaría que todos me colocaran Sí, sí o no. profe. Sí, profe. Ya, que no me gustaría pasar al siguiente ejercicio sin que lo entiendan. ¿Ya? La idea es que entendamos todos. Gracias, Ricardo, por tu pregunta. Eh, ya, entonces estamos haciendo, ya hicimos la B, ¿no es cierto? Nos dio los resultados de lo que pagó por el arriendo y la luz. Dice, de aquí ojo, porque se pone como un poquito más complicado. Voy a leer. En el mes de mayo, estábamos pensando en marzo, ¿no es cierto? Estábamos hablando con respecto a marzo, pero ahora es mayo. En el mes de mayo recibe un bono de gratificación, lo que implica que su sueldo líquido aumenta en un cuarto con respecto a marzo. ¿Ya? Ojo con eso. Además, el arriendo, universidad, alimentación y cuentas básicas no van en porcentaje, perdón, en el valor, ¿ya? Es decir, debe pagar la misma cantidad de dinero que en el mes de marzo por estos conceptos. Es decir, le subieron el sueldo, pero el gasto de luz se mantiene igual. ¿Correcto?
Entonces, ya. Dice, ¿de qué fracción del sueldo de mayo destinará al pago de arriendo, universidad, cuentas básicas y alimentación? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero, chiquillos? Lo primero que tenemos que hacer es decir a cuánto le subieron el sueldo. Y dijeron que aumentó un cuarto con respecto a marzo. Entonces, ¿cómo lo podemos ejemplificar? ¿Cómo podemos deducir cuánto a cuánto sueldo le subió? Súper bien, Ricardo. Claro. ¿Y cómo lo hiciste, Ricardo, para que le muestres a tus compañeros? Bueno, y Matías también lo terminó. Exacto. Y después se lo sumaste al original, ¿no es cierto? Exacto. Y una forma más rápida, chiquillo, es pensar que en fracciones estoy pensando. El sueldo de marzo es 1, porque es la totalidad, y le aumentaron un cuarto. ¿Cuánto, si yo desarrollo esta suma, chiquillo, sería, voy a representar el 1 como 4 cuartos, ¿no es cierto? ¿Saben que lo puedo desarrollar así? Entonces, la suma de esto me va a dar 5 cuartos, ¿correcto? Entonces, decir que aumentó un cuarto el sueldo significaría multiplicar el sueldo original por 5 cuartos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo 427.500 y lo multiplico por 5 cuartos, me va a dar lo que ustedes dicen, ¿cierto? 534.750. ¿Ya? Esa es una forma de pensarlo en fracciones. También, está bien, Matías. Claro, dividirlo en 4, en ese sentido, es sacar un cuarto, ¿ya? Y el resultado le sumé 427.500. Perfecto, está bien, súper bien. Yo le estoy mostrando quizá una forma más directa de pensarlo. Ya, entonces determinamos que ese es el sueldo, ¿cierto? De mayo. Perfecto. Entonces dice, ¿qué fracción del sueldo de mayo destinará al pago de arriendo, universidad, cuentas básicas y alimentación? El mismo que marzo, po, ¿no? ¿Es el mismo? No, va a Ah, cambiar no, la porque subió fracción. el sueldo, sí, sí. Porque, claro, si te sube el sueldo, por ejemplo, pongámonos en el caso, chiquillo, tú ganas 500.000 pesos, pero estás pagando 50.000 pesos de luz, ¿ya? Entonces, eso sería un décimo, ¿no es cierto? Un décimo de tu sueldo lo estás pagando de luz. Pero si te suben el sueldo a 700.000 pesos y se mantienen los 50 lucas que tú estás pagando de luz, ya no va a ser un décimo, va a ser menos. Una cosa que están preguntando acá. O sea, se mantiene la cuenta, ¿ya? Entonces, esto, chiquillos, netamente lo tengo que trabajar
en fracciones. Y la clave es determinar que el nuevo sueldo es 5 cuartos. ¿Qué página del libro es? La 16. Y repito, chiquillos, ¿por qué 5 cuartos? Bueno, porque yo digo, siempre hay que partir de una base de entero. Yo digo, bueno, el sueldo de marzo lo tomo como 1 y le sumo una cuarta parte. Y esto va a ser lo de mayo, ¿ya? Esto es lo de marzo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo saco lo de mayo? Es el sueldo de marzo más su cuarta parte. Entonces, al desarrollar la suma, me da 5 cuartos. ¿Correcto? Entonces yo tengo que trabajar con el pensamiento de 5 cuartos para mayo. Perfecto. Ya entonces entendemos por qué tengo que trabajarlo como 5 cuartos. Bueno, entonces, ¿cómo planteo esta situación? Primero voy a enfocarme en el arriendo. Y el arriendo me dicen un medio del sueldo mensual. ¿Ya? Pero el sueldo mensual de lo anterior. Ujú. En ese sentido, ¿cómo lo tengo que plantear? Digo, ¿por qué número, por qué fracción yo lo tengo que multiplicar? A ver, le voy a colocar, la incógnita va a ser, la incógnita va a ser una X, ¿no es cierto? Siempre me gusta, y este puntito va a ser la multiplicación. Entonces, ¿por qué fracción yo tengo que multiplicar mayo, porque mayo es 5 cuartos, para que el resultado me dé un medio? Ujú. Ese es el planteamiento que yo tengo que hacer. ¿Por qué número? ¿Por qué fracción? ¿No es cierto? Que esa fracción va a ser la nueva destinación, ¿no es cierto?, al pago de arriendo. Porque obviamente va a disminuir, porque me subió el sueldo. Entonces, ¿por qué fracción tengo que multiplicar mayo para que el resultado de marzo hubiera dado un medio? ¿Ya? Por lo tanto, al resolver esto, tengo que pasar esta fracción al otro lado. ¿Y cómo me quedaría al otro lado? Bueno, este se mantiene, ¿no es cierto? El medio se mantiene porque yo estoy pasando 5 cuartos al otro lado. Pero para pasarlo al otro lado, ¿cómo lo tengo que hacer? Invertirlo. ¿Ya? Eso es lo único que hay que hacer, chiquillos. Invertir la situación. Bueno, ustedes saben que esto es una multiplicación. Le voy a colocar un puntito. Un puntito. Entonces el resultado de la nueva fracción que me están pidiendo, ¿cuál es? Como dice Carlos, 2 quintos. Porque este lo simplifico por este, ¿no es cierto? Lo simplifico arriba y abajo por 2. Entonces arriba me quedaría 2 y abajo 1. Y el resultado es 2 quintos. Entonces, retomando, ¿qué fracción representa el pago de arriendo ahora que me subió el sueldo? 2 quintos del sueldo, del sueldo nuevo. Ujú.
¿Se fijan? ¿Están medio enredados, no? ¿O lo ven claramente? Simplemente la clave, como les dije, es partir con mayo. Representar mayo, pero ligado al antiguo sueldo. ¿Por qué al antiguo sueldo? Porque este mayo está representado con el antiguo sueldo más su bonificación, y esta fracción me simboliza lo que pagaba antes, ¿correcto? Entonces, al desarrollar este planteamiento matemático, estoy sacando una nueva fracción, es el nuevo porcentaje del nuevo sueldo para pagar el arriendo. ¿Entendieron? Vamos desarrollando el otro. Desarrollemos el de universidad. Ya. Se hace de la misma forma. Acuérdense, voy a escribirlo acá, que mayo, representado en fracción, es 5/4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar de universidad? El pago de universidad con el antiguo sueldo era 1/6. Por lo tanto, digo, tengo mayo. ¿Por qué fracción? Perdón, de nuevo. ¿Por qué fracción multiplicada me equivaldrá a la antigua fracción del pago de universidad, que es 1/6? Se fijan, el planteamiento es el mismo. Por lo tanto, despejo la X. ¿Me escuchan o no? ¿No se escucha? Sí, profe, se escucha. Bien. Entonces tengo aquí mayo y tengo el antiguo porcentaje. Entonces digo, ¿cuál va a ser el nuevo? Esto es decir, ¿cuál va a ser el nuevo porcentaje, ¿no es cierto?, con respecto a mayo, para que se mantenga en la misma proporción de 1/6, o sea, que sea la misma plata, ¿ya? Entonces tengo que expresarlo de la igual forma. Multiplico un número desconocido por mayo y eso me tiene que igualar al dinero de 1/6. Pero todo lo estamos representando en fracciones. ¿Se fijan? Entonces, al dejar X solo, me quedaría 1/6, pero multiplicado por voy a dejar un puntito que me tiendo a siempre escribir X, multiplicado por el que pasé al otro lado pero invertido. ¿Sí o no? Lo simplifico arriba y abajo y me daría que el resultado final es 2/15, como dice Carlos y Matías. ¿Se fijan? Entonces, vamos analizando este resultado para que lo entiendan de Profe, mejor forma. ¿Sí? donde simplificó, ¿me podría repetir que no caché? Ya. Nosotros entendemos que la simplificación es una división arriba y abajo por el mismo número, ¿no es cierto? Y que podemos hacer la simplificación cruzada. Por lo tanto, yo simplifiqué el 4
dividido en 2, ¿no es cierto? Arriba lo dividí en 2 y abajo lo dividí en 2. Por lo tanto, el resultado de 4 dividido en 2 es 2. Y el resultado de 6 dividido en 2 es 3. ¿No es cierto? Entonces me quedó la multiplicación de 1 por 2 y 3 por 15. De Ya, igual forma, tú lo puedes hacer sin simplificar. Tú lo puedes hacer sin simplificar. Mira. Me quedaría, ¿no es cierto?, un sexto por 4 quintos. Si yo lo multiplico directo, me quedaría 4/30. ¿Y eso se puede simplificar o no? Sí, se puede simplificar si yo lo divido por 2 arriba y abajo. Y el resultado daría exactamente igual. 2/15. ¿Ya? Pero lo que hice yo fue hacerlo un poquito más rápido, ¿no es cierto? Y dije dividir arriba por 2 y abajo por 2 también, obviamente. Entonces me quedaría abajo 3 y arriba 2. Si ustedes quieren representar la multiplicación simplificada, sería esto. ¿Ya? Es flexible el tema de las multiplicaciones. ¿Ya? Pueden ir jugando, simplificando cruzado o simplificando arriba y abajo en la misma fracción. ¿Correcto? Pero ¿entienden este planteamiento, chiquillo? De esta fórmula. profe. Sí, Quizás no es tan fácil de visualizarlo, pero, insisto, la clave es representar esto como fracción y basado en marzo. Entonces yo digo que mayo es 5/4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo también estoy ocupando aquí un dato de marzo. Estoy buscando un nuevo porcentaje que mantenga la misma proporción. ¿Correcto? Ya. Hagamos. Yo aquí tengo anotado los porcentajes porque después los tenemos que. Perdón, las fracciones porque después las tenemos que ocupar. Así que no se preocupen. Entonces, ya tenemos el arriendo, ya tenemos la universidad. Cuentas básicas, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo. El total de mayo es 5/4. Y las cuentas básicas, ¿cuántos fueron? Un noveno. Entonces tengo que encontrar una fracción que me establezca la misma proporción. Despejo X y me quedaría un noveno por lo invertido, 4/5. Para pasar este al otro lado de la igualdad, tengo que invertirlo siempre. Entonces el resultado, chiquillos, de esto me dará 4/45. Muy bien, Carlos. ¿Y esto se puede simplificar? No, no se puede simplificar. No hay un máximo común divisor entre 4 y 45. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva fracción que corresponde al pago de cuentas básicas. Finalmente,
desarrollo el de alimentación. El de alimentación. Y juego con lo mismo. El sueldo de mayo, representado en fracción, multiplicado por un número, ¿ya? Que me establezca la misma proporción en alimentación. Y la alimentación es 2 sobre 9. ¿Correcto? Si yo despejo x, me quedaría 2 sobre 9 por este invertido, ¿no es cierto? Lo paso para el otro lado invertido. Por 4 sobre 5. Exacto. Entonces, los compañeros ya escribieron que es 8 sobre 45. Ya. Entonces, ahí respondimos, ¿qué fracción del sueldo de mayo destinará al pago de arriendo? Fíjense que, ¿qué simboliza esto? Que 8,45 del sueldo, 8,45 del sueldo gastó para la alimentación, ¿ya? Comparado con 2,90 del mes anterior. ¿Cuál es mayor aquí? ¿Qué fracción es mayor? ¿Se acuerdan cómo determinar cuál fracción es mayor? Tengo que multiplicar cruzado para comparar fracciones. Multiplico 9 por 8, ¿no es cierto? 72. 45 por 2, 90. Entonces, esta es mayor, la que tiene el 90. ¿Qué significa esto? Al ser una fracción mayor, antes destinaba mayor dinero para pagar su alimentación y ahora paga menos de forma proporcional con el nuevo sueldo. ¿Se entiende? Ya. ¿Se entendió, chiquillo, o no? ¿Los demás entendieron? ¿Sí? Ya. Entonces, nueva pregunta. ¿Le queda dinero luego del pago de estas cuentas? ¿Cómo podríamos responder eso, chiquillos? Los voy a ayudar. Voy a anotar todas las fracciones que determinamos, ¿no es cierto? Bueno, fueron 2/5. Lo voy a anotar aquí. Esto lo voy a borrar. Y voy a anotar acá 2/5. Arriendo 2/5, ¿no es cierto? Después, ¿qué viene? Universidad. 2/15 me parece que nos dio. ¿Ya? Después, cuentas básicas. Cuentas básicas, 4,45. Y finalmente, alimentación, 8,45. Entonces, teniendo estas fracciones, ¿cómo puedo responder la última pregunta? ¿Le queda dinero luego del pago de estas cuentas? ¿Alguna idea de cómo hacerlo?
Estas fracciones representan una proporción del nuevo sueldo, ¿no es cierto? ¿Y cómo podría yo representar el nuevo sueldo en fracción? Porque estas son fracciones representadas ya de mayo, ¿cierto? El contexto ya cambió aquí. El contexto es mayo. Pucha, ayer con escucha. Bueno, para saber si le quedó dinero, tengo que representar como el contexto cambió y todas estas fracciones están representadas para mayo. Ahora yo digo que mayo corresponde a el entero, ¿correcto? Entonces, para saber si tengo o no dinero, tengo que sumar estas fracciones. Sí, exacto, como dice Carlos. Hay que sumar esas fracciones, chiquillos. Entonces, si esa fracción me da menor que 1, ¿qué significa si es que la suma me da menor que 1? ¿Sobró o faltó dinero? ¿Nos pasamos o nos sobró dinero? Sobró, perfecto. Si nos da 1 la suma, ¿nos quedó dinero? Salimos justos, perfecto. Muy bien, Axel. Y si nos da mayor que 1 esa suma de fracciones, nos faltó dinero, ¿no es cierto? Esa es la forma de pensar, chiquillos, en fracciones. Porque recordemos que siempre, siempre el 1 es la totalidad. Siempre. ¿Ya? Profe, ¿y por qué antes tomamos el 5 cuartos como mayo y ahora lo tomamos como 1? Bueno, porque el contexto anterior, de la pregunta anterior, era tomando los porcentajes, pero de marzo, ¿no es cierto? Teníamos que trabajar los porcentajes de marzo. Es por eso que en mayo lo tuvimos que representar como un sueldo de marzo, porque repito, marzo en la pregunta anterior era 1 y mayo era marzo más la bonificación, 5 cuartos. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, que el 1 yo lo puedo representar 3 dividido en 3, 2 dividido en 2, 1 dividido en 1, 5 dividido en 5, lo que me convenga a mí. ¿Ya? Pero en esta nueva pregunta el contexto cambió. ¿Por qué? Porque ahora solamente estamos trabajando para mayo. Tengo mis fracciones representadas para mayo. Todas estas son representadas para mayo. Entonces mayo va a ser mi nuevo entero. Entonces al desarrollar esta suma, ¿no es cierto? Mínimo como un múltiplo de todos los denominadores es 45. Entonces, ¿cómo lo hago aquí? ¿Alguien se acuerda cómo hacerlo? Digo, ¿cuántas veces 45 cabe en 5? ¿Cierto? Ujú, correcto. 9 veces. ¿Seguro?
Sí, profe, seguro. ¿Y qué tengo que hacer con el 2? Multiplicarlo. ¿Sí o no? 18. Entonces aquí anoto, ay, la B, 18 más 15. ¿Cuántas veces cabe en 45? 3. Y lo tengo que multiplicar por 2, ¿no es cierto? 6. Más 45 en 45, 1. Y lo multiplico por el 4. Y 45 en 45, 1. Y lo multiplico por el 8. ¿Cuánto me da esa suma, chiquillos? 18 más 6 más 4 más 8. 36, 45, perfecto. Entonces, ¿nos sobró dinero? ¿Nos faltó? ¿O quedamos igual? Nos sobró, ¿no es cierto? Y si se fijan, retomando la pregunta anterior, en marzo no había sobrado dinero, ¿no? No, habíamos quedado pato. Habíamos quedado. ¿Por qué? Porque la suma de las fracciones, si recuerdan, era 1. Entonces no teníamos capacidad de ahorro. Pero ahora, como nos subieron el sueldo, chiquillo, tenemos ahorro. ¿Y cuánto ahorramos? ¿Cómo podemos determinar cuánto ahorramos sabiendo ese porcentaje? Perdón, esa fracción. Perfecto. Tenemos que desarrollar una multiplicación. Tenemos una forma rápida y una forma lenta de hacerlo. Les voy a mostrar la forma lenta. 36, 45 por... ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Por el sueldo de mayo. ¿Se acuerdan cuánto era el sueldo de mayo? 534,375. Lo hemos determinado, ¿no es cierto? Entonces, desarrollando esto en la calculadora me da 534,375 por 36 dividido en 45 me da, el resultado de esto, chiquillos, me da 427.500, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué representa? Lo que yo gasté en cuentas, en arriendo, universidad, cuentas básicas, alimentación. Entonces, haciendo la resta del sueldo tal de mayo, ¿no es cierto, Matías? Que tú ya lo sacaste, de la forma rápida lo sacaste. Por lo que gasté, eso nos va a dar lo que nos sobró. ¿Ya? Que es 106,875. Me dio un poquito diferente a Matías. Matías revisa el resultado porque yo tengo 106.875. Ya. ¿Y cuál es la forma rápida de desarrollarlo? Bueno, tengo este porcentaje, ¿no es cierto? Que esto es lo que gasté yo. ¿Pero qué significa esto?
¿Cuánto me sobró? Bueno, digo el entero, se lo resto a esto. Perfecto. La totalidad del sueldo que está representado en 1, le tengo que restar todo lo que gasté en cuentas básicas, que es esto. Ujú. Y por conveniencia, yo voy a colocar que 1 es 45, espera un poquito, me equivoqué, 45 sobre 45 menos 36,45. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Bueno, porque denominadores comunes yo simplemente hago la resta directa, ¿no es cierto? Y eso sería 45 menos 36, 9,45. Ujú. 9,45 se puede eh, simplificar. Chiquillo. Exacto, Cristóbal, súper bien. Si yo divido arriba y abajo por 9, me da un quinto. Entonces, en definitiva, ¿cuánto ahorré yo? Un quinto. Un quinto, recordemos un quinto. Entonces, tenemos un quinto y lo tenemos que multiplicar por el sueldo de mayo, ¿no es cierto? Y nos tendría que dar exactamente lo mismo. Ujú. Y nos da lo mismo. 106.875. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos respondiendo absolutamente todas las preguntas. ¿Alguna duda, chiquillo? Lo hicimos bastante lentito porque las dos últimas preguntas considero que no son fáciles, ¿ya? No son fáciles en la forma de plantear que se debe, porque tenemos que cambiar el switch y pensar todo en fracciones. Bueno, entonces, ¿qué? Me gustaría repasar algunos conceptos antes de seguir con el otro ejercicio. Tenemos tiempo, ¿no es cierto? 12. Sí, hasta la 1:45, perfecto. Entonces, algunos conceptos que me gustaría reforzar. Dos, y disculpen por ser tan majadero y repetir las cosas, pero cuando nosotros representamos una totalidad, es un 1 en fracciones, totalidad. Recuerden eso, chiquillos. ¿Ya? Entonces, si dicen, eh, el sueldo en este caso me aumentó un cuarto, bueno, tenemos la opción de decir, de representarlo, ese sueldo, como 5 cuartos. ¿Ya? Ojo, si desarrollamos esto en la calculadora, ¿cuánto nos da? 5 dividido en 4 es 1,25. Aquí estoy nuevamente asociando fracciones y decimales. Ujú. Y decir, por ejemplo, que me aumentó en decimal un cuarto, la totalidad del sueldo yo la represento por 1 y lo tengo que multiplicar por 1,25, que eso significa que me aumentó un cuarto, porque el 1 me está representando la totalidad anterior y el 25, 0,25 lo extra. Entonces sería exactamente lo mismo, pensándolo directamente en decimales. ¿Se fijan?
O bien, hagamos la asociación con porcentaje ahora. Si me aumentó el sueldo un cuarto, chiquillo, ¿cómo se representa un cuarto en porcentaje? 25%, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si sacamos el 25% de 1, ¿cuánto sería? Queremos sacar el 25%. Tengo que tomar el 1, multiplicarlo por 25 y dividirlo por 100. Eso me da 0,25. Ese es el 25%, ¿correcto? Y si ya tengo la totalidad de 1 y le agrego el 25%, tengo que sumarle el 0,25. Y eso me da lo mismo, 1,25. ¿Se fijan que todo está ligado? Todo está de la mano en matemática, en el sentido de fracciones, porcentaje y decimales. Ese es el ejercicio, ¿ya? Ese era el ejercicio de tarea que le había indicado, ¿correcto? Ya. Veamos este ejercicio del número 9. Ya, dice, Ana, voy a subir un poquito, le voy a dar un poquito más de zoom para que lo vean. Ana recibe la visita de 5 niños y cuenta con 4 barras de chocolates idénticas que repartirá en partes iguales sin que sobre. O sea, tengo 4 barras divididas cada barra en 10 partes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y tengo 5 niños. Pregunta A, ¿qué fracción del total de chocolate recibirá cada niño? Un quinto. Súper bien, Matías. Es una pregunta súper fácil. ¿Por qué? Porque la totalidad yo la tengo que considerar, la totalidad independiente de cuántos chocolates son, es 1, ¿no es cierto? ¿Qué fracción del total de chocolate recibirá cada niño? Bueno, son 5 niños, por lo tanto, cada uno recibirá 1 sobre 5, un quinto. ¿Correcto? Muy bien, Matías. Pregunta B. ¿Cómo repartirán las barras de chocolate? ¿Cuántas barritas le tocará, ¿no es cierto? ¿Cuántas barritas pequeñitas, o sea, cuántos trocitos de chocolate le corresponderán a cada uno? Bueno, aquí yo tengo que decir, exacto, muy bien, Matías. Exacto, Carlos. ¿Por qué? Porque cada barrita tiene 10, ¿cierto? Entonces, en total, yo tengo que son 40 trocitos de chocolate. Entonces, 40 sobre 5 niños. Entonces, cada niño va a obtener 8 trocitos de chocolate. Ujú, correcto. Entonces dice, y, si los dos últimos niños son hermanos y se llevan lo que corresponde a la casa para compartirlos con sus dos padres, ¿qué cantidad le corresponde a cada uno en la casa, considerando que todos recibirán la misma porción?
¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Ujú. ¿Hay más ideas, chiquillos? ¿Los otros que no están escribiendo nada, tienen alguna idea? Ya. Esa, chiquillo, la voy a dejar de tarea, ¿correcto? Me gustaría que lo pensaran. Recuerden que estas dos preguntas eran tareas. No, no es esa la respuesta. Ya, acuérdense, esa de tarea. La vamos a ver en la siguiente clase. Tampoco. Ya, chiquillo. Y finalmente lo que me gustaría ver es la pregunta 10. Cuatro amigos ordenan tres pizzas, napolitana, pepperoni, vegetariana. ¿Correcto? Hay que ayudarles a repartírselas, de modo que a cada uno le corresponde partes iguales de cada tipo de pizza. Entonces tengo tres pizzas, ¿cierto? Las pizzas están, pongámosle que esta es la forma de las pizzas para guiarnos visualmente. ¿Ya? Pregunta A. ¿Qué fracción de cada pizza recibirá cada persona? Un cuarto, ¿no es cierto? Súper bien. ¿Lo visualizan los demás por qué un cuarto? Porque nos preguntan, ojo, lo que nos están preguntando. Muy bien, Matías. Nos están preguntando de cada pizza. Entonces, cada pizza la tengo que dividir en los cuatro amigos. Por eso, cada uno va a obtener un cuarto de cada pizza. ¿Se fijan? Ya. ¿Qué fracción del total de pizza recibirá cada amigo? ¿Qué fracción del total de pizza recibirá cada amigo? ¿Qué fracción del total de pizza? Ya, analicemos tres cuartos. Si yo digo tres cuartos que recibirá cada amigo y lo multiplico por 4, me va a dar 12 partido por 4 y eso es 3. Y 3 es mayor que la totalidad 1, por lo tanto me va a faltar pizza si sigo desarrollando ese pensamiento, Cristóbal. ¿Entiendes? Por lo tanto no es 3 cuartos. Como dice Matías, también es un cuarto, porque aquí el contexto cambia. Ahora la totalidad, chiquillos, es las tres pizzas, del total de pizza, ¿cierto? Entonces, el total de pizza, que son tres, va a ser el entero, uno. Entonces, también, cada uno va a recibir un cuarto de la totalidad de todas las pizzas. Muy bien, Matías. Súper bien. Excelente. ¿Entienden? Ok, no hay problema, Cristóbal. ¿Y la 1 la entendiste?
¿No es cierto? ¿Qué fracción de cada pizza? Cada pizza la tengo que dividir en 4 partes iguales. Y aquí, en este sentido, me preguntan por todas las pizzas, ¿no es cierto? Y todas las pizzas también voy a tener que, si tomo todas las pizzas, las voy a tener que determinar como un nuevo entero, ¿ya? Y ese nuevo entero lo voy a tener que repartir en 4 también. Por eso se mantiene un cuarto. ¿Qué fracción del total de pizzas? Ujú. Es como decir, volvamos al ejercicio anterior de las, de las barras de chocolate, chiquillos, para que lo entiendan. Mira, fíjense en la primera pregunta. ¿Qué fracción del total de chocolate recibirá cada niño? El total de chocolate nosotros lo habíamos determinado también, independiente que fueran 4, de que el entero se representa como 1. Por lo tanto, ¿qué fracción del total de chocolate recibe cada niño? Un quinto, porque eran 5 niños. De esta misma forma, Julia y Cristóbal, tengo que determinar que las 3 pizzas también corresponden a la totalidad. Ujú. Entonces, ¿qué fracción de la totalidad recibe cada amigo? Un cuarto también. ¿Lo entienden? ¿Sí? El contexto cambia, ¿ya? Siempre tenemos que determinar cuál es el contexto de la totalidad. En el primer caso, miren, fíjense en la primera pregunta. ¿Qué fracción de cada pizza? Ya, entonces yo tengo que pensar que cada pizza es mi totalidad. Recibirá cada uno. Ya. Cada pizza es mi totalidad, ¿no es cierto? Cada pizza es un entero. Entonces, son 4 amigos y a cada uno le corresponde un cuarto. Perfecto. Ahora mi pensamiento con la siguiente pregunta tiene que cambiar. ¿Qué fracción del total de pizzas? Ya, el total de pizzas. Son 3 pizzas. Entonces, mi totalidad ahora cambió. Mi totalidad del entero va a ser las 3 pizzas. ¿Qué fracción del total de pizzas, ojo, recibirá cada amigo? Un cuarto del total, ¿no es cierto? Y si vamos más allá, mm, no, no, mejor no, lo voy a confundir. Ya, quédense con eso. Ya, ok. Después de cortadas y repartidas las pizzas, llegan 2 invitados más. Miren, voy a dibujarlo. Cada pizza, ¿no es cierto? La dividimos en 4, porque son 4 amigos y tengo que hacer partes iguales. Y a cada uno le tocó un cuarto de pizza y un cuarto también de la totalidad. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Entonces estoy... Ya, perfecto. Estoy remarcando lo que le tocó a cada uno. Después de cortada y repartida las pizzas, llegan 2 invitados más. ¿Qué fracción de su porción debe dar cada uno de los amigos para que todos coman la misma cantidad de pizza? ¿Cómo planteo esto? Porque si llega 2 amigos más, esta pizza no la voy a tener que repartir en 4, sino que la voy a tener que repartir en 6 trozos, ¿no es cierto? Entonces me preguntan,
después de cortar y repartir la pizza, llegan 2 invitados más. O sea, lo partieron en 4, pero llegaron 2 más. Entonces, obviamente, cada una de las personas tiene que entregar un cierto porcentaje de su cuarto. ¿Se fijan? 4 amigos y cada uno está comiendo su cuartito. Pero llegan 2 más. Entonces, para que estos 2 más coman, les tengo que dar algo de mi cuarto. ¿Sí o no? ¿Sí, chiquillo? Entonces, ¿cómo represento matemáticamente eso? Yo sé que el resultado final, la totalidad, tiene que dar un sexto, porque en definitiva la pizza la tengo que dividir en 6 partes iguales. Pero ya la corté en 4 partes iguales, que estoy comiendo un cuarto. Por lo tanto, matemáticamente tengo que plantearlo así. Tengo un cuarto, ¿qué número multiplicado por un cuarto me tiene que dar un sexto? ¿Correcto? Necesito la transformación de este cuarto de trocito de pizza que se transforma en un sexto, ¿ya? Y este número va a ser un sexto por el segundo invertido. O sea, un cuarto invertido, porque lo pasé al otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y este es 4 por 1. Voy a borrar lo demás. Ya. ¿Y el resultado cuánto me va a dar? 2/3, como dice Benja. Muy bien, Benja. 2/3, Cristóbal, porque yo multiplico, recuerda, los de arriba por los de abajo. Partido por los de abajo. Entonces me quedaría 4 por 1, 4. 6 por 1, 6. Simplifico, ¿no es cierto? Divido arriba y abajo por 2. Entonces me quedaría 2 partido en 3. Correcto. Entonces, ¿qué representa ese 2/3? 2/3 representa lo que yo voy a poder comer. Lo que yo voy a poder comer. ¿Ya? Pero la totalidad va a ser 1. Entonces le tengo que restar lo que yo voy a poder comer y el resultado va a ser lo que tengo que entregar. ¿Se fijan? Entonces, por conveniencia coloco 1 menos 2/3. Y eso es 1/3. Entonces, repito, si yo tengo mi trocito de pizza, que es perdón, está mal dibujado. Me tocó un cuarto de pizza, ¿no es cierto? Y la voy a dibujar aquí en grande. Esto es lo que yo originalmente estaba comiendo. Pero llegaron 2 amigos más, por lo tanto, algo tengo que entregarle a ellos. Y matemáticamente nosotros descubrimos, perdón, lo borré. Voy a escribirlo. Este es el trocito. Entonces, matemáticamente, yo descubrí que a mí se me permite solamente comer 2/3. ¿Ya?
del trocito de pizza. Pero el 1/3 restante lo tengo que entregar a mi amigo. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque ese trocito de pizza está, podríamos dividirlo en 3, ¿no es cierto? Y esto se lo tengo que dar a mi amigo y esto es lo que yo puedo comer. ¿Se fijan? Eso es lo que llegamos matemáticamente. ¿Se entendió? Entonces repito el procedimiento para que quede claro. Yo sé que originalmente yo como 1/4 de pizza, ¿cierto? Pero esto se tiene que transformar a 1/6. Entonces la X es lo que yo voy a tener permitido comer. Y el resto, lo que me va a sobrar, va a ser lo que tengo que entregar. Entonces, ¿qué tengo permitido comer? Bueno, tengo permitido comer 1/6 por 4, ¿cierto? Recuerden, paso el 1/4 del otro lado, pero invertido. Y el resultado va a ser 2/3. O sea, 2/3 del 1/4 de pizza, yo, que está representado en este dibujo, yo voy a poder comer. La parte roja puedo comer, 2/3. Porque acuérdense que 2/3 significa que yo divido la totalidad nueva, que es el 1/4, un trocito de pizza, lo divido en 3 y yo tengo permitido solamente comer 2 trozos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entregar? 1/3, porque 1/3 es lo que me falta, chiquillos, aquí. 1/3 es lo que me falta para que se cumpla el 3/3, que es el entero. Y matemáticamente lo represento así: 3 partido por 3 menos 2 partido por 3. Eso es 1/3. Entonces, ¿qué estoy sacando de ahí? Que es lo que finalmente me piden. De nuevo la pregunta: después de cortada y repartida la pizza, llegan 2 invitados más, ¿cierto? ¿Qué fracción de su porción debe dar cada uno de los 4 amigos para que todos coman la misma cantidad de pizza? Entonces, esto es lo que yo tengo que dar: el tercio de mi trocito de pizza o el tercio de la totalidad de lo que me corresponde a las pizzas. ¿Mm? ¿Se entiende? Espero que sí. No es un ejercicio tan fácil. Hay que ir adecuándose al contexto matemático. ¿Ya? Finalmente aquí lo que estoy haciendo, chiquillo, es desarrollar los ejercicios más difíciles que encontré en la guía. Porque si nosotros seguimos, nos vamos a encontrar con ejercicios más fáciles. ¿Ya? Que son ejercicios más directos. Por ejemplo, voy a ver rápido el número 14. Y con esto vamos a terminar. Se compra una camisa rebajada en 3/5 del valor original, ¿no es cierto? Si finalmente se pagan 10.000, ¿cuánto costaba la camisa originalmente? ¿Qué porcentaje de descuento tenía la camisa? Bueno, ¿cómo planteo esta situación? Se compra una camisa rebajada en 3/5 del valor original, ¿ya? Si finalmente se pagan 10.000, ok, me quedo con eso. Se rebajó 3/5, por lo tanto, 2/5 fueron lo que yo pagué, ¿no es cierto? Y 2/5 representan los 10.000, ¿ya? Entonces, ¿cómo establezco la respuesta? Simplemente tengo que decir
2/5 del valor final es 10.000 pesos. Así lo tengo que plantear, ¿no es cierto? 2/5 de algo es 10.000 pesos. 2/5 por X es 10.000 pesos. Paso entonces, paso el 2/5 multiplicándose al otro lado, pero invertido. ¿Por qué invertido? Repito, porque si lo paso al otro lado de la igualdad, tengo que invertirlo. Entonces me quedaría 10.000 por 5 medios. Entonces el resultado serían 25.000. Ese es el valor original de la camisa. Ujú. ¿Y qué porcentaje tenía de descuento? ¿Qué porcentaje tenía de esto? Se hace de la siguiente forma. El 60. Muy bien, Matías. ¿Por qué el 60? Porque me dicen 3/5 es la rebaja. Si yo divido eso en la calculadora, me da 0,6. ¿Se acuerdan qué simbolizaba el 0,6 en porcentaje? El 60%. Ujú. Es así de simple. Entonces estos ejercicios que vienen más adelante son más rápidos de desarrollar. ¿Ya? Los dos, los dos o tres que hemos hecho son más difíciles. Perfecto, chiquillo. Entonces, bueno, me gustaría que en definitiva este día lunes, si me dieron la oportunidad de dejar el foro, que no está dando resultados, y no dio resultados, porque pocos participaron, y hacer clase, hacer ejercicio, yo me quedo con hacer ejercicio. ¿Están de acuerdo o no? ¿No es cierto? Creo que va a ser mejor. Entonces dejemos también los días lunes como clases, ¿no? Sí, pues avanzamos más rápido y vemos más materia. Me complica mucho el tema de los chiquillos que no se pueden conectar. Estoy tratando de buscar soluciones, pero en verdad no sé si alguien tiene alguna idea. Yo he tratado de subir estas clases a YouTube, pero no puedo descargarlas ya. Y nada, pues estoy muy preocupado por los chiquillos que no pueden asistir a clase porque, bueno, esta voy a tener la información del cuestionario, que van a tener 7 días. Pueden elegir dentro de 7 días para desarrollarlo. Ujú. Y después se viene la prueba. Entonces, nada. Sí, miren, los videos, Julia, están aquí. Voy a dejar de compartir el tablet y voy a compartir la visión. Entonces, en definitiva, ya no se preocupen por el foro, chiquillos, ¿ya? No, prefiero que nos enfoquemos más en desarrollar ejercicios porque eso finalmente es lo que nos van a preguntar en la prueba. Era buena idea el foro, pero no aprendió. Ya, me quedo pegado. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profe. Ya, se me quedó pegado el computador, pero esperemos un poquito. Que tengo abierto Zoom y Collaborate. Ya, ahí sí. Bueno, ¿qué es lo importante? La pregunta de la compañera, eh, que era Julia.
Julia me preguntó a mandar el video. Julia, están todos los videos aquí, mira. Si tú entras a tu ABA, a entrar como alumno, están las diferentes semanas que hemos tenido clases. Esta es la tercera semana, corresponde del 13 de abril al 18 de abril, ¿correcto? Entonces, si nos fijamos en la primera semana, hacemos clic y tenemos las grabaciones de las clases, que si hacemos clic nuevamente nos va a tirar a la grabación del Collaborate, ¿ya? La vamos a poder revisar. Que ahí está cargando y cargó, ¿ya? Le damos aquí en reproducir. Voy a compartir. Y se fijan que de resumen está la clase. Lo mismo sucede con la siguiente, ya, que fue en la misma semana, y está el material de la clase, que el material de la clase es la guía 1, ¿ya? Si hacemos clic, está la guía. Perfecto. Ahí dice guía 1. La pueden descargar incluso. Si hacemos clic en la segunda semana, que fue la pasada, tenemos la clase del 9 de abril, ¿no es cierto? Para poder verla y el material de la guía 2. Y ahora aquí en la semana 3 voy a colocar la grabación, ¿ya? Yo creo que hoy día mañana la tengo lista. Entonces también van a poder ver la grabación de esta clase. Lo importante, chiquillos, aquí dice guías. Aquí tienen la guía de la solución 1. Soluciones de la guía 1. Están todas las respuestas de la guía 1. ¿Ya? La guía 1 corresponde a la primera semana que trabajamos, ¿no es cierto? Y también para preparación de su prueba, chiquillos, está la guía de resumen, que voy a tratar de ir desarrollándola junto con ustedes. Y esta guía de resumen es muy semejante a la prueba, ¿ya? Así que ojo con eso. Si la desarrollan completamente, incluso están con alternativas. Por lo tanto, si la desarrollan completamente, vamos a estar súper bien preparados para la prueba, ¿ya? Así que eso, chiquillos. No lo, no, no lo dejen todo a mí, o sea, en el sentido que no sé si yo por nuestras horas voy a ser capaz de pasar toda esta guía, este desarrollo de guía, ¿ya? Porque igual no vamos tan rápido. Pero la idea es que ustedes estudien por su cuenta también y si tienen alguna duda, vemos el ejercicio en particular, ¿ya? Miren, si se fijan, ojo, veamos la pregunta 1. Durante el ascenso de una montaña la temperatura va disminuyendo. ¿Se acuerdan que es muy semejante a una pregunta que vimos de la guía 1? Entonces, en ese sentido, todo está ligado. Los ejercicios que vamos viendo aquí en clase se parecen a la guía de resúmenes y la guía de resúmenes se parece mucho a la prueba, ¿ya? Entonces, la idea es estudiar. ¿Correcto? ¿Entiendes? Sí, profe. Ya, chiquillos, entonces nos vemos. Fue un poquito extensa la clase de hoy. Quizá a futuro vamos a hacer un pequeño recreo entre medio de la hora. Pero espero que le hayan quedado claros los ejercicios. Traté de hacerlo más difíciles. El porcentaje de los cuestionarios seguirá siendo los que nos dijo en clases, 3% que era. No, tiene un mayor porcentaje, ¿ya? Pero lo voy a confirmar esa información, ¿ya? Tiene mayor porcentaje. Y es mejor para ustedes porque los cuestionarios son más fáciles, ¿ya? Así que eso. Nos vemos en la siguiente clase que es el día jueves. Que estén muy bien y trabajen, ¿ya? Chao, chao. Un Chao, gran profe. abrazo a todos. Y no Arrivederci. voy a pasar la asistencia, los voy a dejar presentes porque fue una clase extraordinaria, ¿ya? Pero las siguientes clases voy a pasar asistencia como comúnmente lo hago.